Bien, buenas noches, colegas. Soy la licenciada Mayra Briceño Aldave. Antes de empezar con mi ponencia sobre deformidades torsionales en miembros inferiores, quiero agradecer al Comité del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, de Región 5, ANCASH, por la invitación a la primera jornada de capacitación virtual. Bien, tengo la segunda especialidad de fisioterapia en pediatría, que la realicé en la Universidad Cayetana Heredia. Realicé el diplomado en ortopedia infantil. Tengo la formación de fisioterapia en neonatología y actualmente soy maestrante en la Universidad César Vallejo en la maestría de gestión de los servicios de salud. Bien, ahora sí empezamos. Para conocer un poquito más sobre las deformidades rotacionales o torsionales en miembros inferiores, vamos a hablar desde el desarrollo embrionario, la formación normal de estas torsiones. Entonces, durante el segundo y tercer mes de vida intrauterina, existe una rotación, ya sea femoral o tibial neutra. Luego, durante el cuarto mes de etapa embrionaria, existe una rotación externa, que es entre 27 a 70 grados aproximadamente, lo cual va a provocar una retroversión femoral. Y siguiente al noveno mes de vida, vamos a encontrar a una anteversión femoral que es entre 25 a 50 grados y que va a estar presente hasta el momento de nacer, ¿no? Y al finalizar el crecimiento, estamos hablando que cuando nuestro niño ya está más grande, 6, 7, 8 años, cuando ya nuestro crecimiento o los núcleos de osificación de nuestros niños ya están desapareciendo, ya están entrando a la maduración, vamos a encontrar a 15 grados de anteversión femoral. Observamos esta imagen y vemos que nuestro bebé, nuestro feto, se va a encontrar con las caderas en flexión y en rotación externa. En la rodilla suele hallarse siempre flexionada y los pies rotados hacia adentro, ¿no? Hablamos que nuestro bebé cuando nace tiene una hipertonía flexora fisiológica hasta los 3 meses aproximadamente, 3 meses de vida extrauterina, ¿no? Esto se va a deber a la consecuencia de torsiones que se va a encontrar sometido el bebé dentro de la barriga de la madre, ¿no? Todo recién nacido siempre va a presentar un cierto grado de torsión femoral externa y un cierto grado de torsión femoral interna, por la misma posición en la que se ha encontrado sometido nuestro pequeño, lo cual son condiciones normales y que se va a corregir espontáneamente a medida que nuestro niño va a crecer. Pero siempre hay ciertas posiciones que no le van a favorecer que este hueso, no este fémur o esta tibia, tengan un desarrollo normal, ya que al sentarse en W o dormir boca abajo van a existir fuerzas de torsiones que van a alterar el crecimiento de los miembros inferiores, ¿no? Y que van a evitar una corrección espontánea de este huesito. Y que incluso pueden crear hasta nuevas deformidades torsionales. Entonces, en el caso del desarrollo de la tibia, tenemos que en el feto, el maleolo interno se va a encontrar detrás del maleolo externo, es decir, va a haber una torsión tibial interna hasta después que el niño nace, ¿no? Cuando ya nació nuestro pequeño, durante su crecimiento, vamos a ver que la punta de ambos maleolos se van a encontrar al mismo nivel, ninguno detrás de otro. Pero cuando nuestro niño empieza a caminar, el maleolo externo se va a encontrar detrás del maleolo interno. Sin embargo, esto se ve alterado porque muchas veces los padres someten a presiones o cargas de peso innecesarias en nuestros bebés. Si bien es cierto, existe, ¿no?, la emoción de los padres porque los niños caminen,
a veces crean una deformidad innecesaria en nuestros pequeños, porque el desarrollo normal nos dice que nuestros niños tienen que caminar a partir, o perdón, ponerse de pie a partir de los 10 meses, 11 meses, ¿no? El niño tiene toda una vida para caminar. Entonces no es necesario forzar a que nuestros niños se pongan de pie. Sin embargo, hay que considerar que muchos papás nos dicen, ¿no? Licenciada, mi niño quiere pararse porque me estiran mucho las piernitas y cuando yo lo pongo de pie las pone muy duras. Ojo ahí, estamos hablando de una alteración del tono, más no de un movimiento que el mismo niño esté buscando. Si el niño tiene una alteración del tono, es muy típico que las piernas las tenga generalmente en extensión y duras, que es otro tema muy aparte. Pero entonces, al ver esta hipertonía, que ya no es fisiológica, viene a ser patológica porque ya pasó los 3 meses, entonces creamos que los padres pongan de pie a nuestros niños y empiecen a darle cargas de peso innecesarias a este huesito que está en crecimiento, que es flexible y que está sometido a una carga de peso, lo vuelvo a repetir, innecesaria. Ahora, para entender un poquito sobre estas deformidades, es importante hablar sobre las terminologías de rotación y las terminologías también de versión, ¿no? Rotación, versión y torsión. Entonces, la rotación sabemos que es un movimiento corporal que se va a realizar en el plano transversal y va a estar en el eje vertical, ¿no? Es un movimiento del cuerpo que lo realizamos con los miembros inferiores y con el tronco. En cuanto a la versión, estamos hablando que va a describir a variaciones normales de la rotación del miembro. Es decir, es una actitud fisiológica, postural, evolutiva. Las versiones, hay versión femoral y versión tibial. Son angulaciones normales fisiológicas. Sin embargo, cuando hablamos de una torsión, hablamos de una deformidad y que no es considerado normal, sino patológico, ¿no? La torsión es una deformación experimentada en el hueso largo, ¿no? Que la experimenta el hueso largo, en este caso el fémur o la tibia, que va a estar en constante crecimiento y se va a deformar alrededor del eje longitudinal, que va a alterar el patrón normal de crecimiento de la placa epifisiaria como respuesta a la acción de fuerzas transversales. Entonces, ¿a qué me refiero con fuerzas rotacionales transversales? A que mi niño se siente en W mucho tiempo o adopta la posición de dormir boca abajo, ¿no? No olvidemos que la postura en W va a crear un desequilibrio muscular, ¿no? Ya sea posiblemente porque nuestro niño tuvo como antecedente una hipertonía o una hipotonía, o de repente espasticidad, o entre otras causas, ¿no? Lo que va a generar que exista una laxitud de las cápsulas, los tejidos aponeuróticos y también los tendones se van a ver implicados en este tipo de patologías, ¿no? De alteraciones. Ahora, tenemos niveles. Hablamos de niveles por las partes en las que se ubican, ¿no? Primero, a ver, tenemos desde abajo a la tibia, que lo normal es una versión tibial, o sea, un ángulo normal. Lo patológico o la deformidad se presenta en dos casos, en la torsión tibial interna, que es la más conocida, y la torsión tibial externa. En cuanto al hueso más grande, que es el fémur, tenemos a una versión femoral, a una anteversión femoral y a una retroversión femoral. Sin embargo, cuando está alterado o existe una deformidad, hablamos de una torsión femoral interna o también conocida como antetorsión y una torsión femoral externa que también es conocida como retrotorsión. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación simple y la clasificación compleja o compuesta. En la simple hablamos de que solamente un segmento va a estar afectado, ya sea el fémur o la tibia. Y en la compleja tenemos a dos, a la que es adicionada y a la que es compensada. ¿A qué nos referimos adicionada? Que va a estar rotado
hacia un mismo lado, ya sea interno o externo. Por ejemplo, ¿no? El fémur rotado internamente y la tibia rotada también internamente. Entonces, torsión femoral interna más torsión femoral más torsión tibial interna. Y cuando es hacia afuera, una torsión femoral externa más una torsión tibial externa. Todos rotados hacia el mismo lado, ya sea fémur y tibia hacia el mismo lado. Y por el contrario, en la compensada, si tenemos una torsión femoral interna, vamos a hacer que, ¿no? que el fémur esté rotado hacia adentro, y lo contrario, o lo que va a estar compensado, porque compensan las posiciones, es una torsión tibial externa. O por el contrario, una torsión femoral externa y una torsión tibial interna. Ojo, acá hay que tener cuidado en confundir, ¿no? Con el genuvalgo y el genuvaro, que son diferentes deformidades que se dan en otro plano. Ahora, la etiología. La primera etiología y la más clásica es la herencia, ¿no? Que los padres nos dicen, pero licenciada, mi niño igualito a su padre, porque su papá mete los pies, camina chequito. Bueno, es también una causa de las deformidades torsionales, ya que tienen un carácter hereditario autosómico dominante. Entonces, si tenemos bastante dominancia del padre, del abuelo, o qué sé yo, de otro tipo de familiar cercano, puede que nuestro niño nazca también con un ligero grado de torsión, hasta incluso de la misma pierna o el mismo tipo de torsión. Ahora, tenemos también un desequilibrio muscular en lo que son los niños con parálisis cerebral, ¿no? Ya sea parálisis cerebral flácidas o las espásticas. No olviden que que toda alteración neurológica siempre nos va a crear alteraciones musculoesqueléticas. También hablamos de los traumatismos, ¿no? Que van a afectar la fisis o la todo lo que está alrededor del hueso, ya sea en el cuello femoral, en la diáfisis, en cualquier parte del fémur que tenga la fractura, siempre nos va a crear una alteración muscular. El hueso va a formar su callo y ligeramente va a tener a hacer una rotación. Y si en caso no hay una deformidad ósea, vamos a encontrar una deformidad muscular. Pero no se olviden que siempre todo niño que tiene un traumatismo, una caída, tiene que realizar su terapia, ¿no? Después de haber estado colocado en yeso, tiene que realizar su terapia física para evitar alteraciones posturales o alteraciones que se den por la misma fractura. Lo más conocido, que es la hiperlasitud articular, ¿no? La hiperlasitud articular, vamos a ver que afecta cápsulas, afecta tendones, afecta ligamentos, por lo que va a crear un desequilibrio muscular también. Las posturas viciosas mantenidas, por ejemplo, durante el sueño, ¿no? Cuando a nuestro bebé lo acostamos en decúbito prono y se va a encontrar con una rotación interna de los pies. Esto que puede provocar una rotación interna de las caderas, una torsión tibial interna, también podemos ahí añadirle un genuvaro, un pie equino, o si no, un metatarso o antepié también aducto. También podemos observar la posición en W, que esta es la clásica, ¿no? Que observamos acá que una torsión femoral interna, podemos tener torsión tibial interna o una torsión tibial externa también. Entonces, esto más que todo son hábitos de sedestación en la que nuestros niños juegan. Si tenemos a un niño normal que tuvo su desarrollo normal, no tuvo ningún tipo de complicación, se sentó, gateó, caminó de acuerdo a su edad, ¿no? Sin ninguna alteración. Entonces, nuestros niños pueden mantener estas posiciones por momentos. Pero si hablamos que un niño siempre adopta la posición en W para jugar, si no tuvo una deformidad anterior, la puede ir creando. Es como el caso de las displasias. Antes se decía displasia del desarrollo congénita de cadera. Ahora es displasia del desarrollo. Porque no necesariamente mi niño tiene que nacer con alguna deformidad. Entonces, mi niño en el transcurso de crecimiento, por eso es importante valorar el crecimiento, cómo está yendo nuestros niños, para poder definir así de dónde viene, ¿no? Cuál es la causa que está generando una deformidad en los miembros inferiores.
Entonces, al igual como hacemos el seguimiento de las displasias de cadera, las torsiones, ya sea angulares o rotacionales de los miembros inferiores, también necesitan tener un seguimiento adecuado. Bien, ahora vamos a hablar sobre la torsión femoral interna, ¿no? O también conocida como la antetorsión. Bien, esta torsión femoral interna, hablamos de que la placa epifisiaria va a estar sometida a una torsión transversal, que va a provocar una torsión de la diáfisis. Se ve generalmente en niños entre 3 a 5 años y es más común en niñas que en niños. Ocurre cuando el niño generalmente se va a sentar en W, ¿no? Y la marcha la va a realizar con los pies hacia adentro, las rodillas también hacia adentro. Y cuando realizamos este tipo de seguimiento en nuestros niños es importante hacerlo desde que entran a consulta, ¿no? El niño viene con la mami, entra, y yo desde que está entrando yo ya lo estoy evaluando. Evalúo su marcha, cómo pisa, la postura también. Porque también tenemos que tener en cuenta que muchas veces hasta el calzado les modifica la pisada, ¿no? Hay que tener en cuenta el calzado, las posiciones en las que duerme, las posturas mantenidas de mi niño y, como les había mencionado, los antecedentes del desarrollo normal, cómo ha sido su desarrollo de mi niño. Como tenemos la torsión femoral interna o la antetorsión, tenemos también a la torsión femoral externa. Esta torsión femoral externa es poco frecuente, ¿no? Y se da por una también por una mala alineación del fémur. Pero esto se va a dar más que todo en niños pequeños por las posturas, lo vuelvo a repetir, que adoptan al dormir. Y van a caminar con los pies hacia afuera, que es lo contrario de la torsión femoral interna. Y sabemos que por cadenas musculares puede también tener repercusiones en lo que es la tibia, porque quiero o no, vamos a modificar a la rótula. Y la rodilla, ¿no? Donde se encuentra la rótula, es una articulación que tiene músculos desde cadera, rodilla, y viene rodilla y tobillo. Entonces, quiero o no, por cadenas musculares, siempre vamos a encontrar las torsiones compuestas. Ahora, la torsión tibial interna, hablemos que todos nuestros niños, como les había mencionado, nacen con un ligero grado de torsión tibial, ¿no? Pero esto se ve afectado por las cargas a las que está sometida nuestro hueso, nuestra tibia. Entonces, esa torsión se define como una rotación interna de la tibia en el eje longitudinal, ¿no? Y también, por el contrario, tenemos a la torsión tibial externa, que es poco conocida, pero donde la tibia se va a desviar hacia afuera. Suele ser una deformidad adquirida secundaria también a la contractura de la cintilla iliotibial, la cual necesita tener una buena evaluación también para ver qué es lo que está pasando con esta cintilla iliotibial, ¿no? Entonces, la más conocida es la torsión tibial interna. En este caso, muchas veces pasa inadvertida hasta que nuestro niño empieza a caminar. Antes de que el niño camine, no podemos decir que tiene una torsión tibial interna, ¿no? Siempre el diagnóstico es después que mi niño empieza a caminar. Hablamos a partir del año, año y medio. Recién ahí podemos dar un diagnóstico de una torsión tibial interna. Antes no. Por más que mi niño tenga los pies hacia adentro, por más que veamos la deformidad, no. Cuando se somete a cargas, recién podemos dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, esto se va a hacer más notorio entre el año, año y medio, hasta los 3 años de vida. Por lo que el niño va a estar en constante marcha, ¿no? Y donde va a desviar también la punta de los pies hacia adelante, hacia adentro. La tibia al nacer tiene una rotación interna de 10 grados y se va perdiendo aproximadamente 1 grado por año, donde durante la niñez va a tener 10 grados de rotación externa
Y cuando llega a la edad adulta, va a tener 20 grados de rotación externa. Entonces, si lo normal es de que el pie, la marcha del pie vaya hacia adentro, lo normal es que conforme crezca, va a ir hacia una posición neutra y luego hacia una ligera rotación externa, que es lo ideal. Ahora, para realizar la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Hablamos de un examen físico. Primero, como les decía, observamos la postura, ya sea si mi niño se puede mantener unos minutos quieto o si no, durante la marcha, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Tenemos un perfil rotacional que consta de 4 evaluaciones. La primera evaluación es la del ángulo de proyección del pie. Esta evaluación se va a realizar con mi niño, ¿no? Caminando, esporádicamente puedo pedirle que me alcance un juguete, que vaya o que la mamá de repente lo pueda llamar. Y voy a valorar cómo trazo una línea imaginaria y voy a valorar cómo se desplaza el piecito a nivel de mi línea imaginaria. Lo normal es de que el ángulo entre mi línea imaginaria y el pie sea entre 10 a 15 grados. Eso es lo normal. Entonces, si está por encima, ¿no? Si tiene más angulación, más de 15 grados, estamos hablando de que el niñito tiene una torsión externa. Pero por el contrario, si es por debajo de 10 grados, es decir, que camina con los pies hacia adentro, hacia adelante, es negativa, ¿no? Porque el pie está dirigido hacia adentro. Entonces estamos hablando de una rotación interna. Esa es la primera evaluación que tenemos que realizar a nuestros niños para poder verificar si tiene alguna deformidad torsional. El segundo paso, no, la segunda evaluación, es explorar el ángulo de rotación femoral. Entonces, esta evaluación, hablamos de una rotación interna y externa de cadera. No es la clásica, creo que todos nos han enseñado a realizar este tipo de evaluaciones de las rotaciones de cadera. Colocamos a mi niño en prono, ¿no? Con los pies, las manitos pueden ser hacia arriba o hacia los costados. Hacemos una flexión de rodillas y dejamos caer a las rodillas hacia abajo, que caigan, simplemente que caigan. Y valoramos cuánto tiene de angulación. Sabemos que una rotación interna de cadera máximo debe tener 60 grados. Entonces, si pasa de estos 60 grados, y hablamos que mi rotación interna va a estar aumentada. No, pero por el contrario, si no tiene mucha apertura, vamos a ver que va a estar limitada la rotación interna de cadera. Y la rotación externa de cadera, los rangos normales son entre 30 a 45 grados. Entonces, esto es importante. Sabemos que las rotaciones siempre se van a dar en nuestros niños, bueno, las rotaciones aumentadas se van a dar en nuestros niños con hiperlaxitud. Vemos que cuando realizamos la evaluación, simplemente el pie cae y en algunas ocasiones llega hasta la camilla. Entonces, eso es importante valorar para saber que existe una torsión femoral, ya sea interna o externa. La podemos realizar con ambos pies, los dos de ambos lados, o también la podemos realizar unilateral, un lado y luego el otro lado. El tercer paso del perfil rotacional es el ángulo muslo-pie, ¿no? Este ángulo está formado por el eje longitudinal del pie y el eje longitudinal del muslo. Entonces vamos a colocar a nuestro niño en decúbito prono también, ¿no? Con las rodillas flexionadas a 90 grados y vamos a medir el grado de rotación de la tibia. Del muslo con la proyección del pie nos va a formar un ángulo. Entonces este ángulo es el que vamos a medir. ¿Y cuándo va a ser positivo? Cuando la tibia va a estar rotada externamente. Acá, torsión tibial externa. Esto es positivo. Cuando va hacia afuera, nuestro ángulo es mayor. ¿Cuándo es negativo? Cuando existe una torsión tibial interna.
¿sí? Entonces, el ángulo muslo-pie, que es normal, va a estar alrededor de los 10 grados, como en este caso. Entonces, si es más de 10 grados, torsión tibial externa. Y si es menos de 10 grados, una torsión tibial interna. Muchas veces no tenemos a la mano un goniómetro, pero ya por la experiencia podemos dar un diagnóstico, ¿no? Una evaluación correcta. Pero si no tenemos, no conocemos, entonces hacemos uso de nuestro goniómetro. El cuarto paso es hacer la evaluación del borde externo del pie, ¿no? Lo normal, hablamos de una alineación correcta, ¿sí? Pero tenemos un antepié aducto y también un antepié abducto. Entonces, para hacer la evaluación del antepié o de evaluar el pie, ¿no? En condiciones normales, el borde externo del pie es recto, acá. Apreciamos, ¿no? Es ligeramente recto, acá. Pero cuando existe una convexidad, es decir, el borde interno del pie presenta una convexidad, estamos frente a un antepié aducto, ¿no? Entonces, cuando valoramos, vemos esto, el borde externo del pie. Si tiene esta convexidad, vemos que nuestro antepié es aducto. Y por el contrario, tenemos el antepié abducto. ¿Cómo valoramos este antepié? ¿No? Mi niño se pone de pie, se para, mirando hacia el frente, y voy a colocarme hacia atrás aproximadamente 1 metro o una distancia en donde me pueda ser fácil realizar la evaluación. Por ejemplo, yo muchas veces prefiero sentarme, ¿no? Sentarme, arrodillarme para hacer una evaluación casi precisa, porque si evalúo parada, no puedo tener una correcta visualización del pie. Entonces me pongo casi al nivel de ellos y observo cuántos dedos salen hacia afuera o cuántos dedos yo puedo visualizar. Entonces, si veo 3 dedos, hay 3 dedos de antepié abducto, ¿no? Pero ya este es otro tema porque también se acompaña de un pie plano valgo, ¿no? Tenemos también un grasping plantar que muchas veces predomina, a pesar de que el grasping plantar es un reflejo que tiene que desaparecer antes del año, pero también lo observamos en niños mayores de 1 año, ¿sí? Entonces, estos 4 son lo que tenemos que evaluar para poder realizar un buen seguimiento de una rotación en miembros inferiores o una torsión en miembros inferiores. Para hablar un poquito sobre el abordaje fisioterapéutico, ¿no? Es importante mencionar que las patologías musculoesqueléticas en un niño que está en crecimiento es diferente a la del adulto. Mientras mi niño se encuentra en crecimiento, yo voy a poder modificar las fuerzas de presión que tiene este niño, este huesito, ¿no? Pero cuando mi niño ya se encuentra en una edad adulta en donde ya terminó su etapa de crecimiento, entonces las modificaciones son prácticamente lentas y a veces incluso nulas, en donde se procede a realizar cirugías, ¿no? A partir de los 8 años. Es importante diferenciar lo fisiológico de lo patológico, conocer la historia natural de la deformidad. Por eso es que les decía, ¿no? Saber cuándo decir, señora, su niño tiene una torsión tibial interna y cuándo no. Es igual en el caso de los niños con pie plano, a veces las mamás desde el año, señorita, mi niño ya va a tener pie plano, ¿tendrá? No, porque tenemos que ver cómo va evolucionando el pie plano, porque muchas veces es un pie plano flexible. Entonces no podemos dar un diagnóstico antes de tiempo, por eso es importante conocer la historia natural del proceso de crecimiento del hueso del niño, ¿no? Buscar diferencias entre los semicuerpos, es decir, asimetrías, cómo está la movilidad y la estabilidad. Si a veces tenemos
de repente dudas, podemos solicitar una plaquita porque muchas veces también las torsiones o las rotaciones en miembros inferiores se deben a que hay un miembro inferior más corto que el otro. Entonces tenemos dismetrías de los miembros inferiores, que las torsiones son compensaciones al miembro inferior más pequeño o más largo, ¿no? Estar atento también a patologías asociadas. Aquí les hablo también de esto de los niños con Asperger, con niños, ¿no? Con otro tipo de patologías que pueden también alterar a la conducta postural de los miembros inferiores. También correlacionar el examen físico, como les decía, con otras pruebas, ¿no? Con radiografías, que es lo más común que usamos en el caso de los niños para valorar cómo están sus huesitos. Ahora, dentro del abordaje fisioterapéutico es importante considerar un objetivo general. Y lo principal acá es conseguir una alineación normal en el plano transversal de la diáfisis del fémur y de la tibia, con articulaciones congruentes y sin dismetría al finalizar el crecimiento. No, muchas veces los padres nos dicen, sí, ya se va a ir de alta. No, es que el tratamiento no hablamos de un mes, de 2 meses. Un tratamiento por lo menos es de 6 meses, un año, puede descansar mi niño, pero si observamos que esas deformidades están aumentando, entonces es importante siempre realizar un seguimiento y estar en constante terapia. No hablo de que el niño va a vivir toda su vida en terapia, porque siempre va a haber un desarrollo normal. El desarrollo normal del pie es que evoluciona, va hacia adentro y conforme va creciendo, va a ir direccionándose hacia afuera, hacia lo externo. Entonces no tenemos tampoco por qué apresurarnos, a menos que encontremos otro tipo de alteraciones, ¿no? En cuanto a los objetivos específicos, tenemos mejorar la movilidad articular en miembros inferiores, tener o generar la desrotación de los ejes femorales y tibiales, mejorar también la fuerza muscular, ¿no? De la musculatura correctiva de las alteraciones torsionales. Generar una concientización y educación en los padres sobre el cuidado postural y el apoyo en casa. Por eso les decía, ¿cuándo debe pararse mi niño? Hay que saber que no se debe usar el corralito, el corral de preferencia. Yo les recomiendo a todos mis papás que compren su piso, el piso para que ahí sean libres los niños, ¿no? Porque el corral hace que mi niño empiece a hacer una aprensión del corralito, de las mallas del corral, y entonces se va a parar antes de tiempo. Y esa es una sobreestimulación a mi niño que todavía no tiene que pararse, pero por la sobreestimulación y por el mismo cuerpo que le pide, ¿no? El impulso, entonces hace que se ponga de pie antes de tiempo. Reeducar las posturas y reeducar el patrón de marcha. En cuanto a la parte muscular, tenemos mejorar fuerza muscular de la musculatura correctiva de las alteraciones torsionales. Por ejemplo, en la anteversión femoral, ¿qué es lo que tenemos que corregir? O en la antetorsión femoral, ¿no? Tenemos que fortalecer los músculos rotadores externos de cadera. Tenemos a glúteo medio con las fibras posteriores, a glúteo mayor, los pelvitrocanterios o isquiotibiales. En las reacciones de enderezamiento, tenemos que también mejorar el equilibrio, las defensivas de acuerdo a la edad, activar la musculatura correctiva. También tenemos que realizar, ¿no?, la práctica de ejercicios funcionales, como son el patito, el pingüino, el arrastre. Es decir, ejercicios más activos que le ayuden y favorezcan a una mejor alineación de las posturas en nuestros niños. Y en cuanto a la torsión tibial interna, tenemos que activar a la musculatura del tobillo y pie. ¿Y quiénes son? Los peroneos, el extensor común largo de los dedos. En cuanto a la musculatura de rodilla, a los flexores y rotadores externos, como son el bíceps femoral, el tensor de la fase lata, el vasto externo. También realizar ejercicios funcionales, el patito, o si no, caminar hacia atrás, porque cuando uno realiza la marcha posterior hacia atrás, no hacemos que inconscientemente el pie vaya hacia afuera.
Entonces también es un tipo de actividad que se le indica a los padres, ¿no? Que hagan caminar a sus niños hacia atrás. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Prohibido el uso de andadores, los corralitos, porque es importante respetar el tiempo de desarrollo normal, el crecimiento y maduración de nuestros niños. No todos maduran linealmente, todos siempre son únicos, ¿no? No tenemos por qué hacer comparaciones con nuestros niños. No dormir boca abajo, y esto desde que nacen, porque el niño se empieza a acostumbrar. No sentarse en W, arrodillado o sobre los talones. Tener cuidados ergonómicos, y no solo en miembros inferiores, ojo, porque ya una vez que entran al colegio, empiezan con los problemas de columna. Entonces, si después de los 8 años persiste una torsión tibial interna anormal, o una torsión femoral externa, interna que es anormal, ¿no? Va a generar una incapacidad funcional. Entonces, ahí recién procedemos a una corrección quirúrgica. Y todo este tema es un tema preventivo promocional, ¿no? Donde nosotros tenemos que inculcar a los papás, se tiene que realizar de forma educativa para que ellos puedan transmitir y los demás padres también tomen conciencia de las posturas, de los cuidados que tienen que tener nuestros niños para que en un futuro no veamos, ¿no?, artrosis en jóvenes, artrosis en jóvenes, que se caen constantemente. Y ustedes saben que las caídas también, mis respetos para las caídas, porque muchas veces nos generan hasta fracturas, se caen de las escaleras. Entonces es otro tema muy aparte. Listo, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias.